es que durante un rato no voy a desperdiciar esta comodidad. 2 veces me han puesto una buena silla, ayer y hoy. Ayer, yo se la puse. ¿eh? Yo se la puse. Ah, sí. Pues con razón. Ayer me levanté de todas maneras. Hoy es tan cómoda esta silla. El segundo asunto, Abraham me va a acompañar a comprar una pantalla para utilizar la video en pequeñas sesiones de cine allá arriba en la biblioteca. 4 o 5 gentes con películas excepcionales, de esas que no he exhibido porque son muy largas, porque son muy pesadas para la gente, porque no son las adecuadas, en fin, que ya con la pantalla vamos a poder exhibir algunas muy buenas, pero que no está aquí quien bautizó a la gente. ¿Cómo le puso la gente? La perrada. ¿La qué? La perrada. Ah. Estelita dijo ¿Ah, sí? la perrada. Que la perrada, digo que ustedes, algunos de ustedes pueden aburrirse con esas películas hermosísimas, hermosas. Miren, para fin de disfrutar de ciertas películas se necesita una sensibilidad especial como para disfrutar de Bach en clavecín, pero ya con la pantalla y sin el compromiso de que vayan o que vayan muy pocos y demás, voy a hacer sesiones de cine, películas de esas inolvidables. Una vez una persona me dijo que leyera un relato que aquí hemos leído hace mucho. Dije, voy a leer ese relato. Tal esta persona ni viene, ya ni me acuerdo cómo es, ni nada. Y hoy, el Muerte del Águila, que usted habló una vez de que recordaba Muerte del Águila. Entonces voy a platicar con ustedes acerca del relato Muerte del Águila. Y para esto, vean ustedes que existen en este país y existen en todo el mundo 2 clases de individuos, no los nacionales y los extranjeros, no las mujeres y los hombres, no los ricos y pobres. De alguna manera hay matices en estas divisiones, no los capitalinos y los provincianos. Yo soy anfibio, nací en la provincia pero soy de aquí, y cuando voy a la provincia digo, yo soy de acá, de aquí. Los chilangos me caen mal, y hablo mal de los chilangos, como aquí hablo mal de los provincianos. Bueno, esa división, pero es en serio, es la del hombre de ideales contra los mediocres. El hombre de ideales hay que hablar de él en singular. Los mediocres son siempre una pobre gente que anda gritando por la calle
que se compran refrigeradores y se compran... Bueno, entonces, esta división es tajante y es la que da color, la que da figura, la que da perfil a todo un país. Se dice que México es subdesarrollado y lo es, porque los mediocres son el 90 y tantos. Me imagino, no tengo contabilidad, pero según veo cuántos hombres de ideales hay, digo hombres, género, mujer y hombres, cuántos hombres de ideales junto a toda la masa. Aquí hemos hablado, he hablado con ustedes acerca de la masa, hoy voy a dar una recordadita acerca de esto. Es decisiva la situación del mediocre en este país, pero es absoluta su influencia, influenciada a su vez por los medios de acondicionamiento y directamente la televisión. Grima ver cómo esta gente está totalmente arreada, está totalmente condicionada, está absolutamente manipulada por lo peor de la televisión, porque sabemos que la televisión tiene unos intereses que no son los nuestros, que son contrarios a los nuestros, pero ¿quién hace caso de ese peligro? ¿Quién hace caso de ese riesgo en el que estamos todos? Hablan y me doy cuenta de la influencia nefasta de la tele. Hablan y me doy cuenta de que siguen ustedes con él. Tiene 2 años que no lo veo. Hoy inicia a la brevedad. ¡Cuánto disparate! Y todo el mundo está utilizando ese lenguaje defectuoso de la tele. Oigo los anuncios ahora por fuerza, anuncios en la radio, y me produce espeluznos. ¿Cómo nadie protesta? Hay una lenidad que se llama, una liviandad en la gente, una permisibilidad, pero en todo se nota la mediocridad de todos nosotros. Dice el filósofo que, hablando siempre del idealista y del mediocre, dice: cuando pongas la proa hacia una estrella lejana y tiendas el ala hacia esa excelsitud inacible, rebelde a la mediocridad y ansioso de perfección, llevas dentro de ti el resorte misterioso del ideal. Consérvalo. Ese ideal es el que te va a facultar para las grandes hazañas. No solo consérvalo, custódialo, porque es una tea viva, una tea encendida, una tea de vida que cuando necesites, ella te va a llevar a las alturas, pero si la dejas apagar, nunca va a encenderse de nuevo y tú vas a quedar en calidad de escoria fría, de escoria, de basura, de bagazo helado, y ya no vas a poder ser lo que esperabas y lo que soñabas. Entonces, esa es la situación del que de pronto sueña en algo altivo y trata de estar a la altura de ello, pero aquí, imaginen ustedes cuántos libros lee el mexicano. Dicen las
especificaciones, las mediciones, que libro y medio al año, 2, 3 libros al año, digo yo, y son libros como la Biblia, que no entienden, y esa superchería que es desarrollo humano, superación personal, horrendo, que si fuéramos cultos nos daríamos cuenta que contra ese vicio asqueroso de la superación personal y desarrollo humano, ya hubo un ejemplo en la Biblia, en Job. 3 amigos de Job se acercaron cuando él estaba más deprimido. Fueron Elifaz, Bildad y Zofir. Y empezaron a consolarlo desde la razón, desde la frialdad de la razón. Consuélate porque esto, aquello. A alguien que estaba enfermo, que tenía acá en los nervios. Es un decir, es un caprichosamente poner en el bajo vientre los sentimientos y la razón acá arriba. Total que Dios se platica con Job, le dora la píldora, le dije, lo engaña horrendamente, y léalo a ver si no es cierto, porque le dice, esto ya lo he dicho muchas veces, Job, ¿por qué me castigas? Yo no te he hecho nada malo. Habla a Dios y dice, ¿a poco tú entiendes esto? Tú hiciste aquello. Pero la respuesta nunca la da Dios y no la exige Job. Pero en cambio, sí castiga a los 3 individuos que estuvieron dando consejos. Y esa es la superación personal, consejos de unos que de manera helada le dicen a uno que se consuele según las desdichas que lo azotan a uno. Bueno, pura mediocridad. Yo veo en derredor y quiero sentir el espíritu y no lo encuentro. El mediocre fastidia a sí mismo, se perjudica a sí mismo, a la esposa o a la compañera, a los hijos, la familia, sus creencias religiosas, políticas, financieras, porque este hombre está falto de un solo elemento, que es el decisivo, que es el verdadero amor. Digo verdadero por ponerlo de relieve, porque el amor es o no es. El amor es, pero le dice uno el verdadero amor para quitar las semejanzas que andan por ahí. El mediocre ve una mujercita con minifalda, buenos chamorros. Él tiene 20, 22 años, ella un poco menos, y se va al engaño en el sentido del toro y el torero, de esos muslos, y se casan ambos. A los 2, 3 años, él ya anda buscando, según su nivel social, la secretaria, la vecina, la trabajadora doméstica, pero siempre anda tratando de diversificarse. Eso no estaba, o ya no está enamorado, verdaderamente enamorado de ella, porque esto lo he explicado, y algunos que llegan por primera vez no lo han escuchado. El espíritu es, para mí, yo lo he imaginado, una especie de pecera. Si nosotros alimentamos el espíritu con música, con lecturas, con arte en general,
con relatos, con poemas. Alimentamos el espíritu, lo ampliamos, y si es como una pecera, allí pueden criarse animales como el amor grande y todos los valores, todos los principios, y la honestidad, la honradez, la libertad, la justicia, todo lo que enaltece al hombre puede caber en un espíritu alimentado, amplio. Pero imagínense al mediocre que toda la alimentación de su espíritu es la televisión y son las revistuchas y es la superación personal y es un ambiente de otra mediocridad como la de él. Su espíritu está encanijado, es un espíritu tan pequeño, una pecerita donde puro charal. Allí, ¿qué clase de amor puede haber? Efímero, solamente se fue por los chamorros y hasta ahí. Entonces, todo es cuestión de amor. Y solamente se tiene verdadero amor, el amor único, cuando el espíritu, donde nace y se aposenta el amor, el espíritu es adecuado para ese amor, en donde algunos espíritus superiores llegan a tener 50 años de casados y como si nada. Bueno, pues se amaron y siguen amándose. Estos mediocres, ¿cuánto puede durar su pareja? ¿Qué clase de educación le pueden dar a los hijos? ¿Cuál es la tabla de valores con la que alimentan el espíritu de los hijos? Nada más vean este detalle. ¿Cuántos en las películas y en la vida real, cuántos papás para exaltar su amor a los hijos, al hijo, a ver, campeón, todo esto es gringo, aquí cuál campeón, eres un perdedor, aquí fracasado, y muchas formas de decir esta vituperio, pero no perdedor, eso es gringo, es una traslación, una traducción del inglés, de la tabla de valores de los gringos, todo agringado. ¿Dónde está nuestra identidad? El mediocre ni la tiene, ni sabe de esto. Su vuelo no es de águila, es de gallina, cuando mucho. No tiene la facultad para realmente soñar que un relato, una música, me refiero a música, no a reggaetones, una música le eleve el espíritu. Esos espíritus no vuelan, son chatos, son pequeños, son gorroncillo pecho amarillo cuando debe ser halcón, cuando debe ser retiro halcón, porque tiene una connotación fea, cuando debe ser águila. Entonces, esos, ¿y por qué todos viven en la mediocridad pero felices? También esto lo leí y lo aplico cada vez que es necesario. No sé a dónde lo leí, supongo que en García Márquez o algún otro cultor del pensamiento mágico, del realismo mágico, de lo real maravilloso, todo es lo mismo, en donde es fantasía. Un individuo se encerró en un cuarto que llaman redondo, aunque sea cuadrado, pero porque no tiene más que una entrada, una puerta.
y se encerró allí y se estuvo 70, 80 días solo, sin salir, comiendo y descomiendo todo allí en ese cuarto. Aquello apestaba horrible, pero él ya no lo percibía, y ustedes saben que eso sucede con nosotros. Al principio percibimos un mal olor y poco a poco va amainando y al rato ya no nos damos cuenta de ello. Vivió ese individuo muchos días en la pestilencia y no lo notaba. Alguien abrió la puerta desde afuera, entró el oxígeno y ájale, se dio cuenta de que había vivido en ese horror, en esa pestilencia, en esa hediondez que en el pueblo decimos, poniendo la J muy de relieve, hediondez, en esa pestilencia, porque entró el oxígeno, entró el aire limpio. Aquí todo mundo con una sola tabla de valores, con un solo alimento espiritual, todos, no en calidad de individuos, que los individuos pueden ser hombres de ideales, sino en calidad de masas. Aquí se acuerdan ustedes, algunos que hayan estado en esta plática, que creo que es de teoría política, no sé, de lo que dice Fromm de la masa. Los que nacieron y optan por la esclavitud y los que optan por la libertad. Estas gentes, que por cierto nacen, todos los que nacimos el primer día tenemos la misma edad. El mediocre, aunque joven, ya está envejecido. El idealista, aunque viejo, todavía conserva el espíritu, todavía tiene ideales, todavía tiene proyecto de vida, proyecto de futuro, todavía se da el lujo de soñar porque está es su segunda naturaleza. Bueno, entonces, el hombre que va integrándose a la sociedad conforme de adolescente va llegando a juventud, este hombre puede ser absorbido por la masa o puede evitar la masa e irse por su lado. Aquello que dice, y les repito, Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ese hombre va solo y abre caminos, va solo porque, siendo los mediocres multitud, los idealistas son unos cuantos y van solos. Ese es el precio de la libertad, la soledad. En cambio, la compensación, entre comillas, del mediocre es la compañía. Se integra a la masa. La masa tiene, y fíjense que así es, y lo horrible que es, la masa tiene su propia tabla de valores. La masa tiene sus usos y costumbres. La masa es inculta, zafia, insensible, es prejuicienta, tiene sus tabús, tiene sus dogmas, sobre todo religiosos, y nadie se puede salir de eso. Imagínense que alguien sincero diga: están ustedes arrojando cohetes ante el santito del día de hoy por tontos, pues si los cohetes no quieren decir devoción, ni mucho menos. Que explique algo, y si no lo linchan, poco les falta. Entonces, el prejuicio, el dogma, el tabú, los usos y costumbres son de tal manera respetables que alguien que trate de zafarse no lo hace. Pero
ve el horror que están cometiendo esas masas, viendo prodigios, milagros donde no los hay, viendo cosas extraordinarias donde no existen. Allí está lo que se llama racionalización. No me voy a extender mucho en esto porque no terminaría. Es apasionante, es hermoso cómo alguien puede racionalizar. Y dice el analista que mientras racionalicemos, no podemos llamarnos Homo sapiens. Un Homo sapiens no lo será mientras tenga esa característica de racionalizar, tomar como algo natural lo que no lo es, algo grotesco, algo totalmente desproporcionado, tomarlo como natural, tomarlo como un hecho, eso, con una naturalidad absoluta. Esa es una racionalización. El hombre tiene esa zona oscura en donde no se razona. Un individuo puede razonar, ser un matemático. Les voy a dar un ejemplo de ese individuo hipotético, pero estoy pensando en la madre de mi hija. Bueno, ese individuo platica conmigo, pero con una racionalidad, con una lógica, categórico, todo perfecto. Y luego le digo, pero López Obrador tiene una preferencia sexual distinta. ¿Qué? Bueno, no, quito eso, porque eso sí es de extrañar. López Obrador no es buen político. ¿Qué? Y ahí viene el furor. Bueno, explícame por qué sí es buen político. Eso no me lo toques, porque es fanático de López Obrador, fanática de López Obrador. ¿Por qué no puede analizar conmigo lo que sea los alcances, la forma de ser de López Obrador? Porque eso allí se racionaliza y no hay allí no entra la razón, allí no. Vamos hablando de esto, eso no, eso está prohibido, eso está fuera de la facultad de crítica, eso no. Ahí está la racionalización. El hombre que racionaliza se puede adecuar fácilmente a la masa y aceptar la tabla de valores de la masa y ser esclavo con la masa, y casi siempre con esa masa tener un líder, un adelantado, un vaquiano, un hombre que sea el que dirige a todos, y todos ya en masa dejan su calidad, su condición de gente lúcida o de gente nerviosa o de gente como sea, y se integra a la masa, y la forma de ser de la masa, el temperamento de toda la masa, los arrestos de toda la masa son los del individuo que se despojó de su individualidad y que ya comenzó a ser masa. Y la masa es fácilmente manejable, facilísimamente. Se maneja a uno, se manejaron ya a todos. Ahora alguien decirle, retírate de la masa. No, ese sería la muerte, es el espanto. Irse de la masa para el mediocre es quedarse solo, sin saber qué hacer, a dónde ir. La masa tiene esa fascinación, entre comillas, que hace que los esclavos difícilmente se aparten y se vayan solos con sus ideales.
Y entonces tienen razón los analistas políticos cuando dicen, de los mexicanos, para no hablar de otros países, cada 6 años el mexicano espera y a veces exige un par de metros más de cadena, tener más alcance en su cadena, pero nunca piensa en la libertad. Aunque no lo diga, aunque no lo sienta, aunque no sea consciente de ello, busca siempre estar unido y todos unidos y todos con la cadena, pero un poco más extensa, extendida, alargada, para poder tener más radio de acción. Siempre. Este es lo último que les digo, el idealista nunca delega, el mediocre nunca asume. El mediocre tiene una lista de valedores que comienzan con Dios, válgame Dios. Es lo mismo que antes se decía, válame Dios. Esa es la forma correcta de decirlo y ha evolucionado a válgame, que me valga. Válame Dios, válgame Dios. O sea, Dios sea mi valedor, Dios vea por mí, Dios lleve las reglas, las riendas de mi vida. Por favor. Y además esas es palabras muertas, oiga, eso no dice nada. Entonces, ya me amolaron. Entonces, el mediocre siempre delega. Hasta 32 millones de votos, no me acuerdo quién los tuvo esta vez, delegando, ahora sí, con ese sí. ¿Qué tal si nos organizamos nosotros, asumir nosotros? No. Somos adolescentes y queremos un papá bueno, no como Peña. Este es un papá bueno, pero siempre un papá, siempre adolescentes. Este nos va a dar un domingo más rico, con más dinerito. Todo esto es del mediocre. ¿Qué clase de música oyen todos? La misma. ¿Qué clase? Música popular que es pacota. Yo les he dicho en algún programa, comparen esas letras de los reggaetones, pero que es suciedad pura, es basura. Aquello de que esperaba yo que se detuviera un libre y una joven, ya saben lo que sigue. ¿Alguien lo sabe? Bueno, no. Una joven me lo detuvo, nomás que a la manera sexual. Una joven me lo paró. Bueno, todo esto. Y luego otras letras así de sórdidas. Me dejaste tú carcajeándote y yo adolorida. Pero que sepan todos que cuando quieran saber por qué me retiré de ti, que se fijen en la medida de tu zapato. Lo habrán oído. ¿Qué significa? Para cualquiera que sepa un poco de picardía, que hay brazos que se reflejan en la medida del zapato. Si tienes un zapato cortito, si tienes un zapatazo, esas porquerías. Y luego yo les digo del siglo de oro del romancero español que cae en los sones de Veracruz. Tienes unos ojos tales, soñadores y tan bellos, que no merecen llorar, sino que lloren por ellos. Eso es bellísimo, como muchos otros de esa misma naturaleza, o unos levemente pícaros, levemente sin ofensas asquerosas, levemente pícaros, como subía a la torre del Moro. Imagínense de dónde vienen esas letras, cuando todavía había moros.
subí a la torre, en España, subí a la Torre del Moro por ver si ya amanecía. Como era tan de mañana, cuesta arriba se me hacía levantarme de tu cama para irme a dormir a la mía. Así que belleza. Otro de muy suavecito de... La vecina de allá enfrente se le murió su marido. Del miedo del accidente se vino a dormir conmigo. ¡Ah, qué mujer tan prudente! Y yo tan compadecido. Todo esto tiene una gracia, una picardía leve, ingenio. Pero eso de que se fijen en la medida de tu zapato, o que lo que hizo la jovencita de tenerme libre, tan sucio, y además unos sonsonetes absolutamente baratos, pobres. Ahí está la música de los mediocres. Imagínense cuáles sean sus películas. La tristeza para un tipo sensible que digan, y allí canta Sinatra, y canta también Chente Fernández, cantante mexicano. Fíjense la diferencia. Decir Sinatra, ya, ¿para qué aclaramos? Ni siquiera su nombre, Sinatra. Y además Vicente Fernández es un cantante mexicano de buen titán. Se tiene que identificar al que no tiene mayor significación junto a Sinatra. Todo esto. Voy a Los Ángeles, voy a Morelia, Michoacán, aquí y allí ya se dice todas las señales, si no, nadie sabe dónde queda Morelia. La pura mediocridad que, con todos los defectos que tiene, es el prurito y el anhelo de parecerse a los gringos de por allá. ¿Cómo se llama el semanario de Reforma, el ilustrado de papel cuché? Red Carpet. ¿Cómo? Red Carpet. Red Carpet. ¿Y cuál es la palabra primera con la que se topa uno? Que esta señora, o esta señora, bueno, que esta mujer, muy raboncita su falda, viene fashion, y todos los mediocres no se apean el fashion y ya no se dice compras, se dice shopping. Y todo, piensen ustedes en toda la forma gringa de referirse a nuestras actividades de todos los días. Bueno, esos son los mediocres y esos son los que han hecho de México un país subdesarrollado. ¿Cuántas gentes tienen el vuelo del espíritu? Prácticamente nadie. Ahora, aquí está una metáfora. Algún día he explicado lo que es la metáfora. Una metáfora del idealista al que quiere destruir un mediocre. Antes, para explicar esto, esta no es un poema, son unos malos versos, pero su contenido es lo que importa. Son de Díaz Mirón, que cualquier mediocre dice es un grandísimo poeta. ¿Qué poeta va a ser? Pero le llaman poeta. Fíjense, pero lo que dice sí es muy, muy sustancioso. Sé de un reptil que persigue la sombra rauda y etérea que un ave del paraíso proyecta sobre la tierra, desde el azul en que flota, iris vivo de orlas negras. El reptil, siguiendo la sombra del ave del paraíso.
conozco un voraz gusano que, perdido en una ciénaga, acecha una mariposa que, flor matizada y suelta, ostenta en un aire de oro 2 pétalos que aletean. Fíjense, uno es un reptil, el otro es un gusano. Odio, él no odia, es el odio. Odio que la oscura escama profesa a la pluma espléndida, inmundo rencor de oruga, eterna y mezquina guerra de todo lo que se arrastra contra todo lo que vuela. Así es. Esto es una lucha viva, una lucha persistente de todo lo que se arrastra contra todo lo que vuela, que no es más que para estas gentes burlesca, viejito, libresco, tarugadas de oye al tal Bach y oye al tal Beethoven. Bueno, fíjense, odio que la oscura escama profesa a la pluma espléndida, inmundo rencor de oruga, eterna y mezquina guerra de todo lo que se arrastra contra todo lo que vuela. Y vean ustedes, los que escriben en el periódico, los que hablan en la radio, en la televisión, con motivo de esta conmoción que vino a provocarlos. El presidente electo, no decimos el nombre, nos duele, el presidente electo, vean estos ataques, hizo mal, va a terminar con la economía, los mercados internacionales van a cerrarle la puerta a México, el griterío, 16 megacomerciantes que se vieron afectados junto con un tipo que ya no me acuerdo quién es. Entonces, ahí está toda la mediocridad de oro, porque tiene mucho dinero, contra nosotros, los que delegando en él le dimos el voto. Toda la eterna lucha del derechista contra un amago de izquierda, que no, realmente no es izquierda, por mediocre. Le dieron su voto a este hombre, pero no convencidos más que como hijos de su papá, no porque conozcan para nada la teoría política. Odio que la oscura escama profesa la pluma espléndida, inmundo rencor de oruga, eterna y mezquina guerra de todo lo que se arrastra contra todo lo que vuela. Todo lo que vuela es unos cuantos insectos, y la escama y el reptil y la comadreja son todos, y tratan de herir, de destruir a lo que vuela. Aquí está un mediocre, vamos a decir, un reptil tratando de destruir un águila. Juré que mataría ese pájaro, lo hice. En la cumbre, el Pico Nevado es un título. Pico Nevado tiene vetas de yeso y desde lejos presenta un aspecto muy bonito. Creo que esa ha de haber sido una de las razones que tuvo el pájaro para escoger ese lugar. Cuando el águila apareció por primera vez en el cielo, pensamos que era una especie de halcón. Nunca volaba lo suficientemente bajo para que pudiéramos verlo bien. Fíjense la metáfora, la idea del mediocre y del idealista. Nunca volaba lo suficientemente bajo para que pudiéramos verlo bien.
y cuando las águilas vuelan alto es difícil distinguir claramente su color o estimar su tamaño, pero ya nunca me equivocaré, porque hay mucha diferencia entre un halcón y un águila, y la diferencia no es solamente en el tamaño. Hay un lento movimiento pesado de las alas que es peculiar del águila cuando se desliza y flota en el aire. Ahora ya lo conozco. Frecuentemente yo me sentaba bajo el árbol que está junto al gallinero para observar a este solitario navegante del espacio. Solitario del espacio. Miraba su vuelo gentil y lento, sin apariencia alguna de esfuerzo. Todavía lo veía inclinarse graciosamente en las curvas, deslizándose pleno de elegancia. Todo el verano lo vi volar y cada día parecía tener más ánimo, más confianza, acercándose más a la tierra. Su tamaño era enorme, a veces volaba tan cerca que uno podía ver su abanico de plumas blancas bajo las grandes alas abiertas. Una vez ocurrió una pequeña tragedia doméstica. Iba volando bajo, deslizando sin movimiento alguno de las alas. Debe haber estado a más de 1 kilómetro de distancia cuando de repente ya estaba sobre el gallinero. Pude ver sus alas, eran exactamente del color desteñido de las vigas del techo de mi casa. De repente el águila quedó como clavada en un solo sitio. Yo no sé cómo puede hacer esto un pájaro. Se estuvo quieta, suspendida en el aire, con un ligero temblor en todo su cuerpo, luego apuntando sus 2 alas al cielo, plegándolas por encima de su cuerpo, se dejó caer como una piedra aterrizando en un campo vecino. Cuando yo llegué allí corriendo, había tomado un perro pequeño. El pájaro se meció sobre las colinas cercanas y pronto desapareció en el cielo. Fue entonces cuando juré que lo mataría. Lo hice. El viejo, fíjense, pobre viejo, el viejo, él tiene más de 70 años y se pasa el día sentado. Así debería estar yo. Él tiene más de 70 y se pasa el día sentado. Preguntó que para qué lo mataba, y afirmó: nunca podrás acercártele lo suficiente. Yo me eché un rifle a la espalda y tomé el camino de Pico Nevado a bordo de mi destartalado Ford. Raro que nunca hubiera yo visto el paisaje desde ese lugar. El año pasado había llevado a algunos turistas a la cumbre para que vieran el panorama, pero desde este lado de la montaña parecía más salvaje, más íntimo y 1000 veces más hermoso. En cuanto el radiador del coche se enfrió, proseguí mi camino hasta las vetas de yeso. Allí saqué mi rifle y me dediqué a vagar por todos lados sin encontrar nada. No había ni trazas de águila, ni siquiera del nido. El viejo tenía razón. Es muy difícil acercarse a un pájaro de estos. 2 veces más subí a la montaña, sin resultado alguno. Mas al tercer día tuve mi recompensa. Iba yo en el automóvil a buena altura y dando la vuelta a una curva, vi el águila, derecho enfrente de mí a corta distancia. Debe haberme oído llegar porque ya estaba emprendiendo el vuelo. Antes de que yo pudiera detenerme, ya estaba bastante lejos y aunque parecía moverse pesadamente, no cabe duda de que iba a gran velocidad por el aire, demasiado aprisa para que le acertara un balazo en pleno vuelo. 2 días después regresé al mismo sitio. Abandoné el automóvil un poco antes
y comencé a trepar a pie por entre los árboles hacia donde había visto al pájaro. De repente miré hacia arriba y allí estaba, volando encima de mí. No estaba lejos. Observé al animal con toda atención hasta que descendió sobre una roca cercana. Estaba de cara al valle, viéndolo con su pequeña cabeza rapaz. Una vez movió las alas, agitándolas para acicalarse las plumas, pero no voló. Era mi oportunidad. Lentamente alcancé mi rifle, alzándolo y apuntando con todo cuidado. Bajé la mira por todo el largo de su cuerpo y luego comencé a alzarla, así que aumentaba la presión de mi dedo en el gatillo. En cuanto oí el disparo, lo seguí con otro tan aprisa como pude. Las alas se abrieron y antes de que estuvieran anchas en toda su amplitud, el pájaro ya estaba en el aire, alzándose lentamente en círculos cada vez más amplios. Estuve absolutamente seguro de que había errado la puntería, pero de repente se inclinó violentamente, cayendo en un círculo vicioso, resbalándose de lado, hasta que ¡zas!, cayó con gran estrépito sobre la carretera abajo de mí. Lo tengo, exclamé corriendo tan aprisa como me fue posible hacia el sitio donde lo vi caer. Allí estaba el gran pájaro abatido, ese genio del aire, con su cabeza en el polvo. Su pequeño ojo lanzaba una mirada vidriosa. Esa era la misma mirada que podía rasgar el aire desde una milla de altura. Tenía un cierto brillo metálico en su pico curvo, como el pulido fulgor en el casco emplumado de un guerrero romano muerto en la batalla. Una pequeña bala había atravesado, desgajando las carnes suaves y los músculos tersos, y por la herida goteaba lentamente la sangre. Oh pájaro, o lo que seas, tú y todo de lo cual eres el dueño, el aire, el cielo, los caminos invisibles sobre las nubes que llevan de una cumbre a otra, de este mundo inexplorado de las alturas. Tú y todo lo que eres, el genio dominador, todo ha acabado, te ha sido arrebatado, y el suelo hostil a tu naturaleza tiene ahora que ser tu tumba. Tú que volaste tan alto entre las nubes, entre el viento y la neblina, ahora tienes que tender tus alas entre las piedras, entre la arena, la tierra, el pasto suave y las picantes varitas caídas de los árboles. Todo esto solamente por una pequeña gota de plomo y por una ciega decisión de matarte. Todo solo por miré el águila. Comenzó a temblar todo su cuerpo poderoso, como si tuviera un terrible frío postrero. Y todo porque juré matarlo. Sí, hay sangre en la pulida coraza de plumas grises de tu pecho. Y la sangre se parece a un rico vino rojo. Es del color de que un gran maestro usó para pintar la capa en una trágica escena oscura. Nunca pensé que la sangre podría estar henchida de tan rico poder. Todo porque, ¿cuál es ese odio antiguo que se agita y golpea como una puerta abierta en el corazón del hombre? Me acerqué un poco más. Estaba el águila echada sobre un lado, con una de sus inmensas alas extendida debajo de su cuerpo, como un tapete para yacer en él. Ahora podía darme cuenta de su enorme tamaño y podía ver claramente su pico curvo y sus poderosas garras. Estas, de grandes uñas afiladas, eran estas de grandes uñas afiladas eran tan
gruesas como mis manos. Me acerqué un poco más aún. Sus músculos se agitaban en espasmos y los nervios de los músculos se estaban contrayendo. Y todo este mecanismo que estaba libre y dúctil, pronto estaría duro e inmóvil, muerto. Muerto como muerta está la roca, muerto como muerto está el suelo, muerto como las cosas que rodean al hombre, sus propiedades, su dinero, sus joyas y todos sus tesoros huecos, muerto como el hombre que ambula cadáver por el mundo, cubriendo su desnudez con pompa y envidias, con odios y pasiones y deseos de matar. ¿Por qué tantas ideas se me vinieron a la cabeza en aquel momento? ¿Por qué me llegaron demasiado tarde? De repente las garras del águila comenzaron a abrirse y a cerrarse rápidamente. Estaban tratando de asir algo que no alcanzaban. Y la pata bajo el cuerpo comenzó a moverse para adelante y para atrás, alzando el polvo del camino. Luego el cuerpo gigantesco se irguió sobre el ala y plantando las patas bien abiertas, se enderezó con la cabeza en alto, mirando una vez más al sol. Lentamente las alas se abrieron y el cuerpo se inclinó hacia adelante como para emprender el vuelo. Pero un intenso temblor acogió a todo el organismo, impidiéndole abandonar la tierra. Una vez más, el águila se enderezó y una vez más fue abatida al suelo por una fuerza invisible. Y ahora, viendo inútil su esfuerzo, las alas golpeaban la tierra desesperadamente, alzando el polvo y arañando con las plumas. Cayendo nuevamente sobre un costado, el águila agitaba sus alas, arrastrándose a la orilla del camino, hasta donde se abría un precipicio. Por un instante vaciló en la orilla, la mitad del cuerpo en el vacío. Luego, con un esfuerzo final, se lanzó al espacio. Miren lo que es el idealista. Se lanzó al espacio. Abajo, 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 descendió en un ala, en loco girar de tirabuzón. Abajo, abajo, hasta estrellarse entre los árboles de la barranca. Se oyó el crujido de las ramas y su cuerpo desapareció de mi vista. Las rocas, la tierra, las ramas secas desgarraron mi ropa y mi carne cuando descendí violentamente a buscar su cuerpo, pero fue en vano. Nunca podría yo imaginar dónde escondió su cuerpo en agonía. Busqué por todos lados, pero fue inútil. El gran pájaro que yo había matado nunca entregaría su cuerpo al hombre. Luego trepé nuevamente al camino y en la tierra me encontré una enorme pluma de sus alas. Una pluma, arrancada de cuajo. Alguien que me auxilie. Una pluma arrancada de cuajo. Nunca podría yo imaginar dónde escondió su cuerpo. El gran pájaro que yo había matado nunca entregaría su cuerpo al hombre. Le quité el polvo a la pluma, le quité el polvo y guardándola cuidadosamente dentro de mi saco, inicié el retorno. Miren qué triste.
frustrado el retorno, inicié el retorno, no vio dónde quedó el águila. Me senté bajo el árbol cerca del gallinero y sacando la maravillosa pluma me quedé viéndola. Era muy hermosa, de graciosa curva, y el eje era tan blanco, desde la raíz hasta el extremo fino y delicado, más delicado que cualquier cosa del hombre. Y esta pluma tan ligera, tan débil, remó incontables distancias en el cielo azul e infinito. Pero el cielo sobre mi cabeza se estaba oscureciendo y pronto habría llegado la noche. Y el águila, en algún sitio, escondida a la vista del hombre, estaría en estos momentos cerrando los ojos para internarse en la noche inmensa y larga. Miré sobre mí y el cielo estaba vacío, ni una mancha aparecía en la vasta inmensidad. Y ahora que el águila ha muerto, continuará vacío por mucho tiempo, vacío y solitario, y ya no tendré motivo alguno para trepar por la montaña, si no es para mostrarles el panorama a algunos estúpidos turistas que no saben lo que ven. No habrá motivo para trepar de nuevo a la montaña. Piensen los del Coyote 13, quienes conocen esto. El motivo era el águila, ya la mató, ahora ¿qué le queda? Nada. No habría motivo para trepar de nuevo a la montaña y sentir la lluvia y respirar el aire fragante de las alturas salvajes. El águila ha muerto. Ya es tiempo de regresar a la casa a guardar el rifle. El viejo estaba sentado en su mecedora. El viejo es muy anciano y pronto él también cerrará los ojos para dormir en la noche eterna. Pero él los cerrará en paz y con calma. Vio cómo guardaba yo el rifle y me dijo: veo que has andado tras de ese pájaro de nuevo. Bueno, yo creo que nunca te podrás acercar lo suficiente a él. No había para qué contestar. Me sentía avergonzado. En cierto sentido, el viejo tenía razón. Nunca podré acercarme lo suficiente al águila, ni en la vida, ni en la muerte. Vean cómo un hombre de ideales puede ser injuriado, puede ser herido en muchos sentidos por un mediocre, pero el mediocre nunca podrá acercarse lo suficiente al idealista. Allí está el águila. Nunca pudo encontrar el rastro de su cuerpo este asesino, pero se ve que tenía buena fe, no se ve perverso, simplemente matar porque tenía un rifle. Pero miren lo sabio del viejo. Es que los viejos somos así. ¿Se acuerdan de una película que así se llama? El viejo dijo: nunca podrás acercarte lo suficiente, y nunca pudo acercarse lo suficiente. Mató el águila, pero el águila no se dejó acercar de su matador. Y después de que ustedes oyeron esto de la eterna lucha de todo lo que se arrastra contra todo lo que vuela, aquí está, igual que los cangrejos, de quien no ha podido ser lo que quería. ¿Alguien se acuerda del poema Los cangrejos? Igual que los cangrejos. Sí. Sí, dos gentes. Bueno, este que dice: cómo ha cambiado de alas mi fantasía, al cambiar de ambiciones el alma mía. Esto me suena a... No me parece que sea muy bueno. Miren, este hombre quería zafarse
el protagonista del poema, zafarse de la masa e irse por su lado. Y como les digo, pues tenía ambiciones de ser, si médico, pues un benemérito que ayudara a curar a los que tenían de alrededor, si un comerciante, acercar los productos a su gente, ser un hombre de utilidad para los demás, un hombre que ejerciera el humanitarismo, no el humanismo, que es otra cosa, el humanitarismo. Tenía muchas ilusiones, muchas ambiciones de ser un Quijote, de ser un sacerdote en el buen sentido de las almas. Y de pronto llega a la mitad de la vida y dice, a ver, estoy solo, se fue la luz, estoy solo, déjenme pensar qué he hecho de mi vida. Y aquí está un examen de lo que ha hecho de su vida, el que quería ser el hombre de beneficios para los demás, tener trascendencia como aquel que siendo, esto es cierto, lo leí en las noticias, siendo un pobre barrendero, quería que lo recordaran las gentes, pero ¿cómo? Empezó a ahorrar, hasta que pudo comprar un lotecito, este es en Brasil, un lote, y lo donó en su testamento a las prostitutas, las cuales limpiaron, arreglaron ese trozo de tierra que les donó este hombre. Allí no hubo trato carnal, en el centro pusieron un pequeño busto del donador y lo tienen como un hombre benéfico que hizo muy bien a todas ellas, las congregó, les dio ese calor que unas mujeres tan despreciadas necesitaban, y allí está la casa, allí está el lugar donde vive el hombre ya muerto que les donó el terreno. Así tuvo él su trascendencia, que lo recordaran y lo recuerdan. Este quería lo mismo, pero miren, igual que los cangrejos heridos que dejan sus propias tenazas sobre la arena, así me desprendo de mis deseos, muerdo y corto mis brazos, podo mis días, derribo mi esperanza, me arruino, estoy a punto de llorar. ¿En dónde me perdí? ¿En qué momento vine a habitar mi casa? Tan parecido a mí que hasta mi mujer tan parecido a mí que hasta mis hijos me toman por su padre y mi mujer me dice las palabras acostumbradas. Me recojo a pedazos, a trechos en el basurero de la memoria y trato de reconstruirme, de hacerme como mi imagen. Ay, nada queda. Se me caen de las manos los platos rotos, las patas de las sillas, los calzones usados, los huesos que desenterré y los retratos donde se ven amores y fantasmas. Apiádate de mí. Quiero pedir piedad a alguien. Voy a pedir perdón al primero que encuentre. Soy una piedra que rueda porque no se le ve el fin. Porque la noche está inclinada y no se le ve el fin. Me duele el estómago y el alma, y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. Este es el absoluto fracaso de quien pensaba ser, quería ser y soñaba con ser alguien útil para los demás, y de pronto, si no he hecho nada, no soy nada, tengo una mujer, unos hijos, una casa, y todo esto no vale nada.
eso de apiádate de mí, es un grito que dice a nadie, apiádate de mí, quiero pedir piedad a alguien, voy a pedir perdón al primero que encuentre, porque está uno en deuda con todos, porque pudo ser uno provechoso, útil, necesario, y no es más que un mediocre. Por eso dice, me duele el estómago y el alma. Alguien dirá, es plural, me duele. No hay que pensar en este momento en gramática. Me duele el estómago y el alma. Y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. Es la tragedia de un mediocre que asumió su papel. Los demás, vamos a ver qué hay en la tele. Y luego, en el reino de la panza, vámonos a comer. Gracias.